Entonces, se planteaba en el bloque anterior un tema, pero que es ajeno a la seguridad y es el abuso que los usuarios podemos llegar a hacer de pedir emergencias cuando en realidad habría que llevar al niño o uno mismo a médico general donde te atendés, ¿no? Pero bueno, eso es al margen, no hace lo que es los riesgos a los que dicen quienes trabajan en una ambulancia están expuestos en determinados lugares, sobre todo. Pensando en la noticia de la semana pasada de esta ambulancia que quedó presa, digamos, entre un tiroteo. Y a la vez, lo importante acá es que ustedes plantean la valoración que tiene que hacer todo el equipo cuando la zona por ahí es conflictiva, cuando están en medio de un conflicto y tal vez a quien hay que asistir es alguien que fue tiroteado en el lugar. Esas valoraciones, ¿tienen criterio hoy? ¿Están en alguna ley que los ampare para que ustedes puedan decir, no, allí no vamos o no? No, eso queda a criterio del equipo muchas veces y como dijo el compañero, no es zonas, sino son situaciones que pasan. Ahora ha habido agresiones en ambulancias en los barrios no llamados zonas rojas, que se dan situaciones de agresiones porque o la ambulancia demora mucho y el familiar se pone nervioso o distintos tipos de cosas que pasan. Y no creo que sea abuso del paciente la terminología a usar, sino que es una falta de educación que hay y una idiosincrasia uruguaya de llamo a la ambulancia, tengo el servicio, lo llamo, con cosas que tendrían que ser para policlínica o médico de radio. Exacto. Que podrían quedar para el otro día. Bien. Hay que hablar del equipo de salud, como bien dijimos, que está integrado por el chofer, la enfermera y el médico, que tienen que, entre ellos, definir muchas veces la coordinación a veces demora con el 911 y eso hace que haya que elegir entre la vida del usuario y esperar a veces que no está. Son pocas las veces que se da, pero muchas veces zonas o episodios donde tendríamos que entrar con un móvil policial, terminamos entrando solos porque si no se está corriendo en vía de riesgo. Y hay que educar al usuario, no tanto al abuso, sino es una falta de educación que creemos nosotros. Desde la Federación vamos a estar lanzando una campaña seguridad, que ahora vamos a salir a todos los hospitales y a hablar con el usuario, repartirle un volante sobre sus obligaciones y derechos y que se recupere aquello que había antes, que al personal de la salud se lo cuidaba. Había códigos antiguamente que el personal de la salud podía entrar a cualquier zona de Montevideo, cualquier barrio y no era agredido ni nada. Muchas veces conversábamos acá en el corte, el móvil policial, algunas zonas como que puede generar un conflicto, pero nosotros tenemos que estar cubiertos y no es solo la ambulancia, también pasan las puertas de la RAP en las policlínicas periféricas, sí. Pasa con los privados de libertad en los hospitales, que hemos tenido grandes episodios. Hay que hablar de la seguridad del personal de la salud integralmente, que este hecho sirva para que se dé un impulso nuevamente a lo que se estaba trabajando y que haya un protocolo y en estos temas, seguridad al que brinda una atención. Hay que cuidar al que cuida. Sí, ahora, tanto nos hemos distorsionado que se ha perdido hasta ese código de cuidar al personal de salud. Porque, a ver, aparte hay situaciones diferentes, como la que acabas de contar. Lo pensé, lo de las maestras, pero de todas maneras acá estás hablando de médicos que salvan vidas. Es bastante parecido. Una cosa puede ser el episodio que narrás del familiar que, bueno, frente a que demoraron o lo que fuera, o en el estado de angustia pueda tener realmente una reacción poco civilizada con el médico. Esa es una cosa. Pero otra es que vean pasar una ambulancia y que se sabe que está yendo a salvar una vida y que no se respete eso y le tiren piedra o disparen o encañonen al médico. ¿Ese nivel, hemos llegado tan bajo? Es una forma de control del territorio, es una demostración del control del territorio, de quién manda ahí. Esos son gestos que demuestran quién manda en ese lugar. Esa es la desaparición del Estado que nos agrupa a todos y nos demuestra que en esos lugares, que todavía son pocos y marginales, manda la delincuencia y no el Estado. Yo creo que es la desbarranca de los valores, ¿no? Porque los médicos no podrían no ir porque sería una omisión de asistencia, pero por otro lado no se les puede pedir que sean héroes. Tampoco creo que ponerles un patrullero les garantice nada, porque por más que vayan con un patrullero, si se arma una balacera y quedan atrapados, es lo mismo. Entonces, es más, capaz que esta vez sí con el patrullero puede ser peor. Entonces, me parece que la solución tendría que ir por decir, bueno, en tales barrios, frente a tales agresiones, no se entra más y que las personas se trasladen y que las traslade la policía u otro, porque no se les puede pedir que sean héroes. Pero es la victoria de la delincuencia. Pero hay situaciones de salud que te tiene que ir a la ambulancia, sí o sí. No es que hagan lo que quieran, pero que vaya a ser. A ver, se está atragantando, se atragantó un niño.
niño, ponele, ¿no? Con un pedazo, un hueso de pollo, un pedazo de pan. ¿Qué vas a llamar a la policía que lo lleve a un lugar? Tienen que ya ir una ambulancia a hacer que respire ese niño. Y los tenés atrapados en la zona de conflicto, entonces no es un niño atragantado, sino es el niño, más el enfermero, más el chofer, más el médico. Yo creo que también lo que está pasando es que nos enfrentamos cada vez más a un deterioro donde los valores de la convivencia están a riesgo. Y ahí es una responsabilidad en la que no podemos pensar soluciones inmediatas a corto plazo, porque de alguna manera todo implica cultura ciudadana. Y de alguna manera a veces capaz que el que tire la piedra ni siquiera sea un delincuente. Pero posiblemente, o sea, el plantear las cosas, tú planteas muchas veces las cosas en blanco y negro. Pero no puedo una isla. Te puedo contar lo que pienso, porque capaz que lo piensan otros también. Lo que yo me da la sensación que muchas veces nos vemos tan agredidos ante el deterioro acá. Yo no quiero ver a este Uruguay que día a día nos hace conversar cada vez más de inseguridad y cada vez más frente a una impotencia de ver que no encontramos soluciones. Pero este Uruguay en el que estamos participando no es blanco y negro. A veces aquí simplemente hay cosas de modelo, me las permito, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros, en nuestras generaciones, en las escuelas, había una disciplina que implicaba que había determinadas formas de dirigirnos y uno iba incorporando, aunque no le gustara, pero por obediencia iba incorporando determinadas formas de comportarse, de respetar, de cómo hablar con el vecino, cómo hablar con el vecino. Era una educación que se instruía en la escuela, pero que seguía y extendía en el barrio, que tenía que ver con la cultura del club deportivo del barrio, tenía que ver con los vecinos, tenía que ver con las abuelas. Bueno, hemos ido perdiendo eso. ¿Por qué? Porque también esos espacios educativos han sido ocupados por espacios de instrucción que tienen que ver con otras áreas. Tiene mucho más valor hoy en día el impacto que tienen los medios, tiene mucho más valor hoy en día el impacto que tienen las redes sociales, y en las redes sociales todo es permitido. Y eso genera una cultura, genera una cultura que en muchas cosas nos hacen perder. Esto que nos pasa en Montevideo no está pasando en el interior. Pero perdonen que yo pregunte. Porque se preserva. Tirarle una piedra a una ambulancia, atentar contra un médico. Determinada cultura ciudadana que no estamos en para respetar un médico, ¿necesita tanta educación? ¿No es sentido común respetar un médico? ¿Una ambulancia que va llevando una persona herida? Ahí está el problema. El sentido común en muchos casos se ha perdido porque no hay un sentido estricto de la convivencia. Los uruguayos hemos perdido convivencia. Yo comparto lo que dice Fernando. Hay espacios que se han perdido, que tienen que ver con mirar lo que le pasa al otro, que tienen que ver con saber y entender de que hay un chiquilín que está atragantado y tiene que entrar a la ambulancia. No importa vos en qué estás y la rabia que tenés y las ganas que tenés de tirarle piedras a no sé qué, seas o no seas un delincuente. Ese tipo de cosas hoy son difíciles de encontrar en todos los sectores de la sociedad. No pasa en un barrio o en una sola roja o no sé qué. Nos pasa en todos los sectores de la sociedad. Nos pasa cuando vamos con el carrito en el supermercado y no te dejan pasar y les importa 3 cominos que no dejarte pasar, y si les decís, disculpame, quiero pasar, te gritan, te hablan mal. Imagínate cuando hay personas que no tienen visión, que no tienen visión de futuro, que no tienen anhelos, que no pelean por nada y que de repente están esperando en una esquina que pase alguien para tirarle una piedra. O sea, eso pasa en nuestra sociedad porque faltan espacios de convivencia. Señores, a mí me gustaría si pueden hacernos cuentos, historias que hayan pasado, concretas, para visualizar de lo que estamos hablando. Historias de situaciones de violencia hay montones y ya te las voy a contar, pero una cosa que me parece más rico es que cuando nos empezamos a juntar en el 2011 en torno a esta comisión, todo esto que se dijo acá se dijo en el seno de la comisión. En la primera reunión llevamos abogado penalista para que nos dijera nuestras obligaciones y laboralista para que nos dijera nuestros derechos. Fueron usuarios, fue el Ministerio del Interior, fueron las gremiales y fueron las empresas. Entonces digo, es interesante porque esto se dijo, pero a cada una cosa se le encontró una objeción, porque ¿qué es lo que pasa? La solución final depende de un patrón cultural de la sociedad, que es lo que tú decías, que es lo que apostaría, sin lo cual no sería necesario nada de esto, pero son años y se da. Pero se precisa salvar hoy la vida del médico, ¿no? En el mientras tanto, que es lo que nos reclaman los colegas, el Estado tiene que estar presente. Imponer la ley. El Estado tiene que imponer la ley. Bueno, pero a ver. La ley también ampara... Cuando se planteó lo que tú decías, por ejemplo, ¿no? Que entonces en ese barrio no se va a poder entrar nosotros, dijimos, bueno, no es la filosofía
de quienes lo intentamos, porque la idea fue, y lo dice el objetivo del protocolo, que es brindar la mejor asistencia posible a toda la población. Pero más ahí la ley también ampara a la persona que vive en ese barrio y necesita el servicio. Porque aparte no todo el que vive en determinado barrio es el que tira la piedra ni el que delinque. Entonces vos estás estigmatizando un barrio y el tema de que la delincuencia no hay que georreferenciar, o mejor dicho, que la georreferenciación es dinámica y cambia, lo aprendimos en un ejemplo que tú decías. Nos juntamos la primera vez y a la semana una unidad de la Coronaria recibió 3 impactos de bala en un bar del Parque de los Aliados. Mira. Hubiéramos cerrado el Parque de los Aliados, decir, no, es un barrio problemático, y no es un barrio problemático habitualmente. Sin embargo, con ese mismo criterio tendríamos que haber cerrado. Entonces, digo, pero hay barrios que realmente son más problemáticos para las ambulancias sí que otros. Son, pero también hay mucha población. Entonces, la idea, el concepto es no estigmatizar el barrio, no negar al barrio, sino a la situación. Si en tal barrio, problemático o no, se está dando una situación problemática, a ese barrio se entra solo acompañado del móvil policial, y eso lo hacen todas las móviles. No es tema de que a él se le ocurrió y el SEM no se enteró y van igual. Por ejemplo, una empresa, no voy a decir nombre, tenía la conducta de que a tal barrio no entraba. Nosotros dijimos, qué bien, cuida, en el sentido de cuidar el personal, cuida el personal más que otra. En realidad, tercerizar el servicio, entonces iba otro chofer, otro médico, otro enfermero. No cuida a nadie, ¿está? Y generaba la reacción de ese público de que esa empresa no entraba. Entonces, hay muchas cosas que las fuimos aprendiendo por errores propios y ajenos y de estas conversaciones. Entonces, que la presencia policial tiene que estar, y nosotros la fuimos abordando con el Ministerio del Interior en cada situación específica. Entonces, no se va con un móvil en todos los llamados porque es absolutamente innecesario e inviable, y porque la mayoría de las veces, como decía el vecino que está en una zona considerada problemática, muchas veces es peor para el otro vecino, no el que llamó, ver un móvil que piensa que es la policía. Entonces, se va cuando hay una situación de problema, se va con el móvil policial, y hasta ahora no ha habido ningún problema y siempre hemos contado con los móviles policiales. Por haber situaciones más demora con los móviles policiales para entrar en esas situaciones. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema de por qué no se entra en una situación de problema? Porque vos no podés entrar, porque el protocolo desborda lo que es el tema de seguridad social. Cuando hay llamas, cuando hay gases tóxicos, es lo mismo. Y internacionalmente está pautado que vos, en vez de ir a salvar una vida, matás a 3 más que entran al fuego. Entonces digo, esa situación está prevista. El tema es saber cuándo aplicarla, no usarla como excusa para no ir. Exacto. Y tampoco ir regalado. Entonces, la búsqueda de los protocolos, de todas las opiniones, es afinar, y después la situación personal se afina más. ¿Qué nos está faltando? Lo social, la cultura de la población, esa colaboración que va a llevar años y que tenemos que trabajar por eso en campañas como aquel decía, y en la que ustedes los medios pueden colaborar muchísimo. Acá hay un ejemplo que ayuda muchísimo. Con el tema del tránsito y las libretas de tránsito y el tránsito y la cultura del tránsito, nosotros somos uno de los países que tiene altos índices, o sea, la violencia que tenemos en la sociedad se ve reflejada en la violencia que se da en el tránsito. En la medida de que a largo plazo vamos a ver resultados, pero por ejemplo se empezó a exigir determinados criterios para poder acceder a la libreta de conducir, que eso implica un tiempo de formación que más que aprender a conducir un auto implica aprender a convivir en el tránsito, donde reglas básicas como la cortesía es fundamental para el mejor y efectivo funcionamiento del tránsito. Hoy en día quizás no se ve este trabajo, pero a largo plazo lo vamos a ir viendo. El cambio cultural implica tiempo. Y si no asumimos tiempo, no empezamos nunca. Los que pretenden las soluciones mágicas y urgentes y ahora, y la tiene que hacer el mágico papá Estado, van a morir en la esquina gritando y pataleando. A ver, ¿me permiten una ida a tribuna? Vos, Juan Carlos, vos hablabas, se ve que hablaste con Martín en la tanda, porque ¿qué fue lo que planteabas? Hay 2 cositas que son fundamentales. Primero, del abuso de las personas que llaman. Muchas veces se da la situación de que la persona que llama porque su hijo a altas horas de la madrugada tiene fiebre, no tiene para trasladarse hasta el hospital. Capaz que podría ir, pero la situación es otra, o la accesibilidad, un día que llueve, el barro, la zona inaccesible, es una complicación, y por eso opta por llamar. Y la otra es que hay una gran falta en ciertos lugares de atención. Nosotros venimos como concejales proponiendo que lugares densamente poblados como la Cuenca, Casaballe, Borro, Palomares, Marconi, 40 Semanas, Gruta de Lourdes, son más de 100.000 personas ya, y necesitaríamos, los fines de semana están cerradas las policlínicas, necesitaríamos una atención o una emergencia en la zona.
A lo mismo que pedimos un teléfono para bomberos local, que tenemos los bomberos en la Parilla Sarabia frente a la Plaza Casaballe, lo mismo quisiéramos tener alguna primera asistencia, ya que es muy difícil soñar con un hospital de la zona, que sería bueno, pero que sabemos que es muy costoso. Eso estaría fabuloso, porque todo el fin de semana 100.000 personas no tienen asistencia en lo barrial, ¿no? O sea, el RAP, las policlínicas barriales están cerradas. Entonces ahí se complica muchísimo. Si existieran primera asistencia local en los barrios, sería mucho más rápido, y el conocimiento y el intercambio del médico local con la ambulancia local con la población de barrial sería una cosa que haría al mejor relacionamiento de la asistencia, que la ambulancia entrara y sería común al barrio, y no habría ningún tipo de problemática de tirada de piedras o agresiones, ¿no? ¿Ro? Sí, yo los escuchaba a Leonora y a Fernando, y quizás yo estoy mal, no sé, pero yo recuerdo que cuando a medida que yo fui creciendo y que fui a la escuela, yo entendía que a las personas había que respetarlas, ¿no? O sea, que había que ser educado con el resto de las personas, en fin, con todo el mundo. Ahora, la lectura que yo hago a escuchar a Leonora y a Fernando, les estamos, a ver si yo entendí bien, como echándole las culpas por lo que decían a las redes sociales de que hay personas que pedirían una ambulancia. No entendiste nada, Ro, perdóname, pero no entendiste nada. Pero ¿sabes qué entendí yo? Como que, o sea, como que las personas violentas, o sea, hay un sector que es violento y que se ha ido degradando, y que las redes sociales o lo demás tienen algo que ver con esto. No, y yo creo que esas personas, a mí me enseñaron a que había que educar al resto de las personas, y yo a mi hijo le enseñaba que tenía que educar, o sea, tenía que ser respetuoso con las personas. ¿Por qué estas personas no pueden hacer lo mismo? ¿Dónde está esa grieta? Porque ha cambiado la sociedad y ha cambiado la cultura, y lo que nos enseñaban a nosotros de repente hoy la gente no se los enseña. No todas las personas le enseñan a los hijos. ¿Será tan así? ¿Será tan así? Tenemos que hacer una nueva pausa. Un proyecto colectivo de ciudad, ya retomamos. Les recuerdo que está de promoción la óptica Estela Hinchuk durante todo el mes de abril. En Armazones tenés descuentos de hasta el 70% en todas las colecciones. Abril, mes del Armazón, exclusivamente en los 5 locales de la óptica Estela Hinchuk. 4 en Montevideo y 1 en Punta del Este, abierto todo el año. Pausa y ya venimos.